estamos en una nueva entrevista con Prisma, en Prisma Psicología. Estamos con la profesora de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Noemí Parra, y doctorada en género, ¿no? Entonces, no te queríamos preguntar, bueno, sabemos que has sacado recientemente un libro nuevo, de hecho, en la librería donde lo encargué no me ha llegado todavía, no sé si lo tienes ahí para mostrarlo en cámara. Sí, lo tengo por aquí. Eh, Eso, ¿cierto? Adolescencias Trans es tu tercer libro y te queríamos preguntar un poco sobre qué aborda este libro, cómo fue la idea, cómo te inspiraste, qué te llevó a escribir este libro. Bueno, pues este libro viene a ser una asignatura pendiente, en realidad, que tenía desde que saqué el primero, ¿no? Porque el primero es un libro más de corte divulgativo que Sí. recoge historias de personas adolescentes trans que entrevisté para mi tesis doctoral Mm. y estaba pensado sobre todo para llegar a la población en general y que fuera una herramienta útil en el sentido de la divulgación, de la comprensión, de la facilitación de la empatía, ¿no? Con las realidades de las personas trans. Y digo que es una asignatura pendiente porque me faltó en ese momento pues, hacer una articulación más de cuáles eran los andamiajes sobre los que estaba pensando la cuestión de la adolescencia trans, ¿no? Amén. Luego, en medio, en el libro que hice que en coautoría con Miquel Misé, se centraron en una investigación muy concreta donde esos andamiajes están de fondo, Ujú. pero no son explícitos. Entonces, la idea de este libro inicialmente fue poder elaborar una cartografía que nos permitiera entender desde dónde estoy acercándome a la cuestión de la adolescencia trans. Y de hecho utilizo esa metáfora, ¿no? Utilizo la metáfora de la cartografía con la idea de buscar un lugar en el mundo y el libro se estructura en tres partes, Ujú. esa búsqueda, ¿no? Una tiene que ver con el territorio de lo trans, en la que hablo de, bueno, de cómo se construye también pues, la idea de patologización de lo trans, en qué Sí. momento empezamos a pensarlo como tal en el contexto occidental, qué límites, ¿no? y dificultades tiene para hacer una comprensión más amplia de la cuestión de la experiencia de género. Hablo también de todo lo que tiene que ver con cómo se patologizó también la variabilidad de género en la infancia y en la adolescencia. Mm. Y luego ya en la segunda parte me meto sobre las rutas teóricas y ahí mi punto de partida y mi anclaje es el feminismo, ¿no? Una mirada feminista sobre esta cuestión. Mm. Entonces, rastreo, ¿no? Cómo se ha ido pensando también desde el feminismo la relación entre sexo y género, poniendo sobre la mesa también las diferentes rutas que hay en la actualidad para pensar sobre la cuestión trans y los debates que Ujú. están dándose a partir de eso, para luego ya aterrizar en el asunto de fondo, ¿no? que tiene que ver con cómo pensar la cuestión de la adolescencia trans en el contexto actual y qué Ujú. papel juega en concreto el trabajo social como una disciplina Amén. en cierto modo aglutinadora de diferentes perspectivas, disciplinas, pensamientos, acercamientos al conocimiento, ¿no? Y también de herramientas para la intervención social. Vale. No es, bueno, yo sé un poquito que esto no es solo un abordaje académico, ¿no? Sino que tienes bastante experiencia y que tu historia ha estado atravesada también por este tema trans. No sé si nos quieres contar un poquito de eso. Pues sí, en realidad ha sido un trabajo muy articulado con la experiencia, ¿no? Es decir, Ujú. que cuando yo empecé a profundizar en estas cuestiones, antes ya había empezado a contactar y colaborar con entidades de familias, ¿no? Aquí en Canarias, en concreto en Canarias, cuando se fundó la entidad Crisalis, ¿no? Ujú. Y ahí en particular, yo llevo 20 años en el activismo feminista, en concreto pues en Draga y en la colectiva, y ahora también a nivel estatal en Alianzas Rebeldes, pero en ese contexto, pues claro, mi mirada feminista pues me llevó también con algunas compañeras de Draga a empezar a facilitar algún grupo de personas adolescentes trans que se llamaba La Pandi, ¿no? Que para mí fue una experiencia, eh, la verdad que transformadora. O sea, a mí Mm. ese acercamiento durante sostenido en el tiempo, tan también, en cierto modo, innovador en muchas cuestiones, en el que Mm. estábamos explorando juntos, ¿no? Sobre cómo acercarnos a esta cuestión, me hizo pues pensar las cuestiones más de corte teórico, de investigación de forma distinta, ¿no? O sea, yo siempre digo que fue un proceso muy afectado y que además, pues, creo que también el activismo feminista y el compromiso, pues, también me ha hecho
pensar sobre esta cuestión de forma diferente, ¿no? A cómo lo podría mm, haber hecho si no hubiera tenido esa experiencia. mm, mm. ¿No es? Y en este sentido, es verdad que en la palestra, ¿no? Está mucho el tema de bueno, ha estado mucho, quizás hoy en día un poco menos, de las infancias trans, incluso las adulteces trans. ¿Cómo es que empiezas a abordar las adolescencias? ¿Cómo empiezas a darte cuenta que, bueno, si estás de acuerdo conmigo, que la adolescencia quizás no está siendo algo que esté siendo pensado y abordado de una manera crítica, ¿no? De una manera específica? Y también quizás qué entiendes por adolescencia, ¿no? Porque pareciera que todos entendemos lo que es la adolescencia y a veces no lo tenemos tan claro, yo creo. Ese yo creo que es uno de los temas clave. De hecho, en Mm, los estudios sociales normalmente no se habla de adolescencia, se suele hablar de juventud. mira. Eh, y entre otras cosas, creo que es por los anclajes biomédicos que tiene la adolescencia. Mm, O sea, mm, se ha pensado en términos biomédicos como un estadio evolutivo del desarrollo mm, psicológico y físico, mm, y parece que en esa manera de pensarla se ha sacado de lo social, de los elementos sociales ya. que participan en la configuración y que además nos hacen pensar en la adolescencia, en cuestiones que ocurren en la adolescencia y regulaciones sociales que se dan en la adolescencia, Mm, como si fuera una cosa no claro. cuestionable, ¿no? O sea, que Y estuviera ahí homogéneas, ¿no? totalmente. O sea, que Mm, hay una serie de estadios por los que se pasa, además ahora con claro. la preeminencia de las neurociencias y para todas las explicaciones sobre qué es lo que pasa en el cerebro adolescente, ¿no? Mm, Nos olvidamos de las relaciones sociales que se dan ahí. Para mí era muy importante pensar sobre las relaciones sociales, pensar qué ocurre, cuando estoy pensando en la adolescencia, estoy pensando en un periodo de cambios físicos, efectivamente, pero que son mm, significados a nivel social, que tienen un aspecto importantísimo que es la entrada en el instituto mm, y qué es lo que ya. significa eso, y que también hay un momento de autonomía progresiva respecto a las personas que te han cuidado, ¿no? Y de Mm, configuración también de la propia identidad. Entonces, claro, cuando trabajo sobre adolescencia trans, además hay otro aspecto importante que tiene que ver con que no estoy pensando en personas que han transitado en la infancia que llegan a la adolescencia, sino estoy pensando en personas que transitan en el contexto de la adolescencia. mm, Entonces ahí también se dan aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? En cómo están elaborando y qué mm, reflexividad están poniendo en juego en ese mm, momento en el que están transitando, ¿no? Y qué está ocurriendo con el género, con las personas adolescentes. mm, Entonces aquí, o sea, son diferentes elementos, ¿no? mm, Porque creo que la mirada que tenemos que lanzar sobre las personas que han transitado en la infancia y que llegan a la adolescencia es distinta. Es decir, creo que hay elementos, y estos son hipótesis, porque yo no lo he mm, trabajado, ¿no? Pero mm, yo creo que hay elementos distintos a lo que yo mm, he trabajado en relación con personas que transitan en la adolescencia y qué es lo que está ocurriendo y qué elementos de contexto se mueven ahí, ¿no? Entre otras cosas, hay un aumento de las transiciones o de personas que se entienden como personas trans ya. con respecto a épocas anteriores en la Mm, adolescencia, mm, ¿no? Y esto, bueno, ya nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas mm, sobre qué pasa con el contexto, ¿no? Entonces, mm, aquí entra otra cuestión en juego que tiene que ver con cómo estoy viendo la cuestión de la identidad de género, ¿no? Que no la estoy viendo como un aspecto esencial, mm, eh, que está ubicado en alguna parte de nuestro cuerpo, en concreto los cerebros, ¿no? Porque hay algunas también sí. interpretaciones de la cuestión trans que tiene que ver con que hay cerebros distintos de hombres y de mujeres. Yo soy muy crítica con esa posición y en todo caso, pues, bueno, es recoger lo que se viene trabajando en el ámbito de la psicología desde hace décadas, ¿no? Relacionado Mm, con la identidad, no como algo fijo, sino como algo que se va construyendo a lo largo mm, del tiempo, como un logro precario, ¿no? Pero que siempre está mm, sujeto a movimientos y a cambios. Y el género como lo que es, como un constructo social a través del cual podemos generar identificaciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, mm, esa manera de aproximarnos es más compleja, a veces es menos evidente, ¿no? Porque los sentidos comunes nos llevan a pensar que hay algo esencial que emerge en mm, un momento determinado y que parece que la infancia es un lugar no contaminado que permite ver aquello que está ahí, pero claro, yo creo que no hay nada que no pueda estar relacionado con lo social en el momento en que entramos en el mundo y que para poder entenderlo tenemos que pensar en esa coproducción cuerpo, claro. psique, sociedad, ¿no? Pero no como dónde está el origen de aquello que estamos buscando como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, este movimiento
en el que pienso la cuestión de la identidad, pues también lo pienso en la cuestión de la adolescencia como una noción que se mueve, mm, que también tiene significados sociales distintos y que además en la adolescencia, por sus particularidades, hay aspectos que a veces dejamos de lado, ¿no? Como, o negativizamos. Por ejemplo, mm, la idea de la confusión, ¿no? De, mm, pues, confundidos porque psicológicamente tienen un torrente de hormonas que hacen que no piensen con claridad, ¿no? Entonces digo, mm, bueno, también hay cierta confusión en moverte en un mundo bastante incierto en el que tienes que tomar decisiones sin que tu familia o tus cuidadores las tomen por ti, ¿no? Entonces también puede generar momentos de confusión o los grupos de pares son una influencia que no te permiten pensar por ti mismo. Los grupos de pares son lugares que pueden permitir a las personas adolescentes ese proceso de autonomía con respecto a las personas adultas y experimentar cosas distintas, ¿no? No siempre tiene que ser visto en términos negativizados, claro, sin de ahí obviar los problemas que puede tener por también supuesto. el colectivismo, Mm. ¿no? Es decir, o que No, pero hagan, ¿cómo se dice? O que tengan ideas muy fijas sobre lo que claro. significa ser una Mm, identidad, ¿no? En un mm. contexto determinado en la adolescencia, ¿no? Grupal. Esto que planteas me parece muy interesante porque también viene a ser una crítica potente, entiendo yo, a, a todo esto que se ha visto como una restricción, como una dificultad, ¿no? Que es la confusión y la angustia que provoca la confusión y la angustia que le provoca a los adultos, la confusión de las personas adolescentes, ¿no? O el grupo de pares, también poder pensarlo como algo productivo y no solo como algo restrictivo, ¿no? Algo que le quita de la identidad a esa persona, sino que le aporta también, ¿no? Claro, y además Mm, también pensando en esto que hablas de lo adulto, también de mm, cómo generamos ideales mm. normativos en la adultez que tampoco se cumplen para la adultez. Es Sí, decir, claro. ¿no? Sí, sí, claro. Otra cosa es que haya una concentración en la Mm, adolescencia de algunas cosas o que vemos de manera mm, más evidente, pero mm, que la confusión no solo es propia de la adolescencia, sino que también de la adultez, y estamos todo el día luchando por tener cierta estabilidad bueno, que es, bueno, bastante precaria esa estabilidad, o es bastante precario saber siempre lo que necesitas y lo que debes mm, hacer, ¿no? Pero ese ideal normativo que tenemos en la adultez, en la adolescencia parece que se focaliza de manera muy fuerte, ¿no? mm. Porque hay una disputa Sí, claro. por el poder. Mm, Y sí, efectivamente, sin perder la mirada mm, de también los problemas, ¿no? Que pueda mm, haber, pero yo lo que intento también es poner en valor que pueden ser momentos muy productivos para la mm, reflexión, ¿no? Y que también pensemos aspectos que tienen que ver con otro aspecto propio, por ejemplo, que planteo mm, en la cuestión de la adolescencia es el tema del tiempo, mm, vinculado al mm. cuerpo, ¿no? Es decir, que hay cambios corporales y Claro. cómo el tiempo atraviesa Mm, los cambios corporales, eso cómo se relaciona con la inmediatez, mm. con la gestión, además o las posibilidades de pensar sobre la cuestión pues que lo quiero ya todo, ¿no? Y justamente a veces como, perdona, te interrumpí, pero como esas dudas de los adolescentes a veces interpelan al cuerpo médico, ¿no? Como pretenden que esté muy seguro para empezar una terapia de hormonación, o no de hormonación, pero para ir pensándose, ¿no? En relación al crecimiento y cómo tienen que estar muy seguros, ¿no? O sea, como un poco esas remanentes que van quedando en los protocolos no tan antiguos, pero ya antiguos, donde tenían que dar la prueba de realidad, ¿no? Donde tenían que decir que desde pequeñitos ya les gustaba vestirse con la ropa del otro género, cuando, no sé, entiendo por lo que tú has dicho en tus distintos libros, ¿no? Que eso en realidad no funciona tan así, que habrá chicos, chicas, chiques que sí y otros que no, que igual empiezan con este proceso en la adolescencia y no lo habían pensado antes, ¿no? Otra cosa es, decía la investigación anterior que hicimos con Miquel Misé, Mm, Lucas Platero, que también es un mm. referente en los Sí, claro. estudios trans en el Estado español, decía que piensan en hormonas, ¿cómo van a pensar en otra cosa si solo les decimos que sueñen con hormonas, ¿no? Justamente. Entonces, Mm, claro, tiene que ver también con cómo, que es otra de las cosas que intento plantear también en el libro, ¿no? mm, De cómo hemos construido una manera de entender la cuestión trans mm. como una realidad que requiere de soluciones médicas, ¿no? Y Justamente. lo que nos Mm, están poniendo por delante las personas adolescentes que transitan hoy mm, es un cuestionamiento de la propia categoría en términos mm, médicos. Entonces aquí,
claro, si las personas adultas, que son las que creemos saber Mm, cómo se conceptualiza lo trans y mm, cómo se debe acompañar un mm, proceso de transición de género en términos médicos, es lo que les devolvemos, además esta idea de la conclusión de la transición, o sea, que hay un momento en el justamente. que tiene que terminar, Mm, y esto está muy relacionado con los tiempos y con el cuerpo también, ¿no? mm, Entonces, si le estamos planteando esto de entrada en un proceso de acompañamiento, estamos limitando las posibilidades de pensarse desde otros lugares mm, o lo que puede estar ocurriendo en los lugares desde los que se están pensando, ¿no? Entre mm, grupos de pares, ¿no? Que cómo están pensando la cuestión de lo trans y cómo están pensando sobre el género, que para mí es de fondo lo que está ya, pasando. ¿Qué está ocurriendo con los procesos de identificación mm, allá de lo trans y cómo se están configurando las experiencias de género hoy? Entonces, ahí a mí lo que me parece realmente interesante, y por eso he puesto el foco en la cuestión de la adolescencia, es que nos están enseñando cosas distintas mm, sobre cómo pensar la experiencia de género. Y nos lleva a que hagamos un ejercicio de no pensarla en términos esenciales, sino poder tensionar hacia contextualmente qué está ocurriendo en la sociedad de hoy, ¿no? mm, ¿Qué desafíos se están presentando? mm, Y una de las cosas que ha venido ocurriendo es que em, las formas tradicionales de entender el género se han quebrado. ya, O sea, llevamos mucho tiempo en una profundización de un quiebre mm, importante sobre qué significa ser hombre y ser mujer en esta sociedad. mm, Y aquí lo que estamos viendo, que en ese quiebre, en esa profundización, bueno, parece que están pasando dos cosas distintas. Una es que esa ruptura o esa grieta ha posibilitado que nos podamos pensar de formas distintas y que entonces estemos explorando maneras de identificación con esos grandes relatos de lo que significa mm, ser una mujer distintas, que están en movimiento, que están en experimentación. Y la otra es que eso genere un abismo y un miedo para mucha gente, que lo que necesita es agarrarse a los grandes relatos de nuevo, ¿no? Entonces estamos justamente. viendo, ¿no? En Mm, este contexto social, estamos viendo que esa disputa mm, además sobre la cuestión del género está siendo muy importante, ¿no? Dice Judith Butler en el último libro, mm, ¿quién, sí, quién, quién tiene al género, ¿no? justamente, justamente. Y lo Sí, que sí. viene a decir es que todas las Mm, ansiedades sociales que tenemos mm, respecto a la pérdida de sentido, de la precarización vinculada con el capitalismo, mm, la precarización de la vida y del planeta, ¿no? El miedo a la destrucción, mm, en vez de pensarlo en los términos de cuáles son las causas de la destrucción del mundo real, pues hemos generado un fantasma, ¿no? Que es el género, un tipo claro. diabólico, que son las personas trans, y ahí pues volcamos Mm, todas nuestras ansiedades, ¿no? Frente a porque vienen, parece que a romper el relato de lo que significa ser un hombre o una mujer en esta mm, sociedad, la heterosexualidad, ¿no? Como un mm, orden moral mm, que parece que viene a salvar el mundo, ¿no? Y lo que si se ha quebrado es precisamente porque el mundo no lo ha salvado, porque genera muchas desigualdades y muchas violencias, ¿no? En este mundo. en este sentido, no es, porque, o sea, te encuentro toda la razón, ¿no? Y están los hechos ahí por delante, o sea, cuando aparece Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, o sea, en distintos continentes, ¿no? Eh, todos con lo que empiezan son con medidas regresivas respecto al género, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿crees que la adolescencia trans tiene algunos desafíos o algunos retos que sean especialmente difíciles hoy, no solo a nivel social, sino que también político, personal, familiar, ¿no? ¿Cómo has visto tú que se van enfrentando o cuáles son los principales retos que se enfrentan? Yo creo que hay distintos retos. Mm, Una lo que pasa que también creo que estamos en un momento ahora mismo que hay mm, un reto que está vinculado con el riesgo a la vida, ¿no? Es mm, decir, que en el contexto que estamos viviendo, y no solo para las personas adolescentes trans, sino para todas las personas mm, que no quieran asumir el patriarcado sí, como una claro. forma de vida, que no Mm, quieran asumir el capitalismo feroz como una forma de vida o la cuestión de la nación vinculada con una raza. Es decir, mm, creo que ahora, hoy, bueno, incluso lo que veíamos con Milei estos días con respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, justamente. Sí. creo que todas las Mm, vidas que están fuera de la mm, hegemonía, pensar la vida como en términos
de hombre blanco, heterosexual, con capacidad y Normalizada, ¿no? Mm, burgués, mm, o sea, creo que están en riesgo. Entonces, para mí ahora eso es un aspecto que es súper importante, ¿no? mm, Como en el primer nivel. Y a mí me preocupa mucho que cómo estos discursos recalan en los centros educativos, cómo mm. está llevando a que algún profesorado que lo he escuchado, ¿no? En estos días se niegue a acompañar a personas adolescentes trans, ¿no? Que yo digo, ¿cómo podemos negarnos a acompañar? ¿Cómo podemos Ya. estar en contra de lo... Estoy en contra de lo trans. ¿Cómo? Sí. O sea, Mm, así, ¿no? Y tú dices, mm, bueno, cuando yo estoy pensando en el acompañamiento en términos de poder estar al lado de la persona en la mm, construcción de su propia experiencia en la que pueden resultar muchas cosas, ¿no? mm, Ahora, más allá de esto, ¿no? Que creo que ahora mismo es lo urgente, sí creo que hay otros desafíos de fondo que nos ayudarían a poder sobre todo hacer pedagogía social, ¿no? Entonces, mm, para mí el desafío de fondo tiene que ver con cuestionar este relato que se está reforzando, que ya se había venido quebrando, ¿no? Pero que se está mm, reforzando ahora de lo que decía al inicio, entenderlo trans como algo que requiere soluciones médicas, ¿no? Entonces, mm, claro, ahí yo creo que un desafío también potente, ¿no? Porque mm, cuando empezó a emerger, ¿no? Que todavía estamos en ese momento de emergencia, no en la emergencia en el sentido de urgencia, sino en el sentido de mm, surgimiento, ¿no? De claro. las adolescencias, infancias trans como un sujeto, Mm, que hasta ese momento no se habían configurado como tal, sí habían experiencias, relatos, pero no había una configuración de sujeto. Cuando empiezan a emerger, una de las cosas o los problemas que tienen las emergencias tiene que ver con, primero, que estás poniendo en cuestión relatos dominantes y eso puede llevar a que haya eh, eh, bueno, polarizaciones, ¿no? Y que se claro. niegue ese relato, que es lo que estamos viendo ahora. Mm, Pero otra de las cosas también que ocurre es que para poder emerger necesitas también utilizar vamos a decir, las herramientas del amo, es decir, necesitas utilizar justamente. los Mm, elementos de la cultura dominante, en este caso en mm, torno al género. Entonces, algunas estudiosas trans, como Susan Stricker, decía que eso puede llevar a formas cisnormativizadoras de ciudadanía. Es decir, ya. que solo puedan ser inteligibles las personas trans en la medida en Mm, que tienen un cis-passing, es decir, que pasan como cis de forma feroz. Entonces hay claro. regulaciones muy importantes con Mm, respecto a esto, ¿no? Entonces, mm, esto a mí también me parece que es uno de los riesgos mm, y que porque incluso para entrar dentro de ese relato ha sido importante una narrativa importante de legitimación, mm, decir que lo trans está en el cerebro, que la identidad de género está en el cerebro. Y a mí eso me parece también que claro. es un riesgo. Mm, Y me parece que también es un riesgo que solo lo pensemos en términos médicos y que no mm, consigamos hacer un desplazamiento a lo social, a pensarlo en totalmente. términos sociales y de Mm, acompañamiento social. Por eso planteo este libro también en esos términos. Es decir, mm, una de las cosas que digo es, no, retomo una frase que dice Teresa Matus, que es una mm, trabajadora social chilena, ¿no? Que dice, mm, tenemos que refundar lo social, ¿no? mm, Entonces, esta idea mm, de refundemos lo social me parece que es importante y que no solo apela al trabajo social, sino apela a todas las disciplinas que estamos interesadas en pensarnos desde la articulación con los contextos sociales históricos que vivimos, ¿no? esto no es porque tú reivindicas desde el principio de la entrevista, ¿no? El trabajo social. Eh, pero es verdad también que hasta el momento quizás muchas y muchos trabajadores sociales se ven como operadores del Estado, ¿no? Como quienes gestionan las ayudas del Estado. Entonces, te quería preguntar un poco tu visión del trabajo social, porque me imagino que es un poco distinta a esa, y cómo se puede ir articulando algo distinto, ¿no? En relación al trabajo social. Pues sí, me parece que esto es, bueno, que es una de las cosas también que intento plantear en el libro, es que podamos tener un debate a nivel disciplinar. Es decir, creo que el libro Mm, va más allá de lo disciplinar, o sea, no es un libro mm. de trabajo social, porque yo soy bastante indisciplinada en realidad. Entonces, yo me he dedicado a hacer aportaciones desde espacios fronterizos, ¿no? De diferentes disciplinas, Mm, pero sí pienso que es urgente que pensemos desde el trabajo social crítico el papel que podemos jugar en el acompañamiento de las adolescencias trans y que no sea un acompañamiento en el que, bueno, nos terminemos convirtiéndonos en o derivadores a otros recursos, justamente. Mm, ¿no? O que no asumamos el papel que podemos cumplir en determinados recursos, mm, o que no tengamos herramientas para hacerlos o que nuestras instituciones nos los restrinjan, ¿no? mm, Entonces yo creo que ahí
hay una reflexión muy importante del trabajo social, entre otras cosas, vinculada con el trabajo por los derechos humanos, ¿no? Que es una de las enfoque de derechos en trabajo social es un enfoque importante y a veces se nos olvida en la práctica profesional y creo que tenemos además un déficit en España, más que un déficit, un lastre en ya, España para pensarnos como una profesión que puede tener cierta potencia, ¿no? mm, Y para mí la referencia más central y que en estos últimos años además he hecho todo lo posible por acercarme, tiene que ver con el trabajo social latinoamericano, en concreto mm, Chile, mm, Argentina, mm, como lugares referenciales para poder extraer aquellas cuestiones que nos permitan removernos, ¿no? Y pensarnos desde una perspectiva crítica y que nos pueda hacer, pues, pensarnos como profesión clave y que pueda hacer aportaciones importantes, ¿no? Pero sí es verdad que pienso que en el Estado español este no ha sido un asunto mm, que haya tenido interés. Las cuestiones mm, de género sí es verdad que empiezan cada vez a aparecer más, pero creo que tenemos que también pensarlo en términos no estáticos, sino que tenemos que mm, pensar en cuáles son los debates que se están dando en el trabajo social feminista. Y creo que la cuestión trans ha sido una cuestión no atendida, o todo lo que tiene que ver también en concreto con las sexualidades, y esto lo dice José Langarita, claramente, ¿no? mm, Son que no han sido atendidas y tenemos mucha potencia para pensar desde aquí, ¿no? Pero mm. para eso tenemos que revisar los fundamentos de nuestra profesión, en concreto en el Estado español. Bueno, mira, justo te iba a preguntar cómo crees que está el Estado español en este sentido, ¿no? No solo en el sentido del trabajo social, sino que también en las posibilidades o restricciones que les ofrece a las adolescencias trans. Pues ahora mismo con lo positivo es que conseguimos una ley, ¿no? Ujú, Yo creo que eso es un aspecto positivo. Otras cosas es el margen que vamos a poder tener para aplicar y reflexionar sobre los mm, límites que puede tener la ley, ¿no? mm, Es decir, creo que también eso es importante y que muy pocas veces lo hacemos. mm, Otros ejemplos, ¿no? Como la ley de violencia de género, es decir, bueno, posibilidades, oportunidades históricas mm, en un momento dado, dificultades para poder hacer reflexiones profundas sobre sus límites, sobre todo por la ofensiva ya, hacia esas leyes, ¿no? mm, Y eso me parece que es un problema y un déficit democrático, o sea, que no podamos pensar sobre qué límites tiene o dónde se está poniendo mm, el lugar, ¿no? de esas leyes y me parece que para la ley que tenemos en la actualidad va a ser un problema, ¿no? Porque estamos más preocupados en mm, defenderla por el contexto que tenemos que por pensar en cómo innovar y cómo mm, mejorar los límites que puede presentar, ¿no? mm, Y después, en concreto, depende también mucho de las comunidades autónomas. Entonces, en Canarias es verdad que tenemos una ley que es anterior a la ley estatal, que ya es despatologizadora y que además se aprobó por unanimidad por todo el mm, arco parlamentario canario, mm, y eso es un valor, pero y que antes de la ley ya se dieron mm, movimientos muy potentes a nivel educativo, en protocolos educativos y a nivel de salud, pero claro, no todo depende de lo que esté escrito en la ley, sino de claro, que hayan recursos, que hayan profesionales formados, mm, que haya una justamente. reflexión y eso es verdad que en parte en este contexto en el que parece que todo el mundo le da miedo hablar de estos temas Mm, y todo el mundo como que, como se dice, ¿no? Nada y guarda la ropa. mm, Entonces no está habiendo una política firme, ¿no? En este sentido, yo creo que necesitamos, por un lado, investigación, poder mm, desarrollar procesos de investigación, necesitamos formación de los profesionales, de las profesionales que atienden estas realidades, y necesitamos también una voluntad política importante, ¿no? Para que podamos seguir avanzando en este terreno. Y avanzar, como digo, avanzar pensando en que necesitamos ser creativas y pensar en mm, formas también distintas, ¿no? Porque una de las mm, cosas desde el primer libro, ¿no? Que vengo diciendo es que si seguimos pensando en lo trans, en los términos tradicionales de lo trans, nuestros modelos de acompañamiento no terminan de adecuarse a las realidades que nos estamos encontrando, ¿no? Y justamente. creo que a muchas personas y a Mm, profesionales lo que les pasa es eso, ¿no? O que mm, tienen
formas muy tradicionales de pensar la cuestión trans y no entienden qué es lo que está ocurriendo y lo que terminan mm, diciendo es, pues estas personas se dicen que son trans pero no lo son y entonces sí, como no aplico el protocolo, porque como mm, vamos de aplicación de protocolos, como si fueran la receta mágica para, justamente, justamente. para No, solucionar la realidad. mm. Al Y final los entonces, protocolos pareciera que están hechos para que no haya que pensar, ¿no? Para que no claro, haya que escuchar las dudas ni las quejas, ¿no? dime qué es lo que tengo que Mm, hacer, eso ¿no? es. Entonces, Mm, el dime qué es lo que tengo que hacer esta persona se adecua, ¿no?, al protocolo y si no se mm, adecua la saco, pero es que tú tienes una persona que tienes delante que te está hablando de la cuestión de que tiene un malestar relacionado con el género y claro. que, bueno, y que está ubicando desde el lugar de lo trans, pues vamos a escucharla desde ese lugar y Mm, veremos hasta a dónde llegamos, justamente, ¿no? Otra justamente. cosa es que, claro, necesitamos un protocolo y que entonces diga que Mm, todo lo que hay que poner en marcha en un centro educativo, en el ámbito de salud, es esto porque lo dice el protocolo, porque esta persona es trans, mm, pues, claro, pues seguramente pues nos equivoquemos mucho y sobre todo le demos un acompañamiento de poca calidad a las mm, personas con las que estamos trabajando. mm. Noé, que nos quedan, bueno, 6 minutos para más o menos ir terminando y me quedan bastantes cosas, ha sido muy interesante todo lo que has dicho y quería recoger dos cosas que has dicho a ver si alcanzamos a comentarlas, ¿no? Hablaste del tema de la identidad y es verdad que por lo menos desde donde yo me ubico en mi trabajo, ¿no? Desde un psicoanálisis feminista crítico, hace mucho tiempo ya que se le está haciendo una crítica a la identidad como un concepto estable, ¿no? Como esta idea de que la identidad es algo que nos da cierta seguridad en la vida, ¿no? No sé cómo piensas tú el concepto de identidad en este sentido, en el sentido de las adolescencias trans. Pues también, o sea, como, o sea, creo Mm, que de hecho mis mm, influencias tienen que ver también con el psicoanálisis, ¿no? Entre otras mm, fuentes teóricas, pero que creo que son quienes están haciendo las aportaciones más interesantes, mm, bueno, históricamente, mm, con respecto a la relación de contexto y mm, subjetividad, ¿no? O sea, creo que mm, ahí es una referencia ineludible para mm, pensar sobre el contexto, ¿no? mm, Y, y lo subjetivo, no como algo mm, estático, ¿no? La identidad, tal y como yo la articulo en el trabajo y como la pienso, tiene que ver con enunciaciones narrativas que ocurren en un determinado momento para darnos coherencia, ¿no? Y mm, dar un sentido a lo que nos ocurre, pero que son fijaciones temporales, ¿no? mm. Y esta idea de fijación temporal frente a un contexto en el que lo que hay es una reivindicación de la identidad como una esencia del sujeto y como la verdad última del sujeto, Justamente. Mm, creo que esa otra posición nos permite una posibilidad de adaptación del sujeto a los contextos, ¿no? mm, Y mm. eh, la otra creo que nos está llevando a líos importantes. Creo Mm. que la vemos, de hecho, las fijaciones estas Sí, identitarias claro. en la política, ¿no? Mm, Las vemos que tiene también determinadas derivas mm, en cuanto a cómo entendemos la política pública, mm, de forma cerrada, identitaria, fija, mm, más que como posiciones más de corte estratégico en determinados momentos. Y eso creo que nos lleva a dificultades. Y de hecho, pensando en el acompañamiento a personas adolescentes trans, eh, una de las cosas que me llegaron a decir personas adolescentes trans que me pareció muy interesante, y eso está recogido en Historias de Afecto, que decían, yo creo, un chico trans, ¿no? Decía, yo creo que mi manera de ir elaborando la cuestión de mi malestar corporal como un chico trans, creo que podría ayudar a otras personas que no mm, sean trans. mm. Y en concreto hablaban de Bien, chicas cis, ¿no? bien. Y me pareció muy potente porque al final el lugar no es solo, de hecho, a veces pensamos que el lugar tiene que ser del acompañamiento del grupo de pares o de apoyo, tiene que ser el lugar identitario, ¿no? De Ya. personas trans, que sí es verdad que en muchos momentos puede ser estratégicamente muy importante, igual que, por ejemplo, grupos solo de mujeres cis, ¿no? O sea, Mm. estratégicamente puede ser importante, el problema es cuando lo pensamos en términos fijos o que Excluyente, siempre es la claro. única manera de. Entonces, Justamente. cuando, ahí cuando se te abre esa posibilidad de, oye, podemos pensar en Mm, espacios comunes de personas adolescentes en mm, las que haya malestares vinculados con el género, mm, que no solo tengan una resolución como persona trans, sino que pueda ser un mm, malestar mm, vinculado con la corporalidad en un sentido amplio,
o con otras cuestiones, puede ser un lugar interesante para mm, pensarnos. Pues yo creo que sí. Yo creo que puede ser un lugar muy interesante para mm, pensarnos. Y yo solo viví tanto en lo que, en lo que decía, ¿no? De cómo algunas personas adolescentes trans dicen que pueden aportar, mm, mm, ¿no? Que creo que es muy potente. A también cuando estábamos en la Pandi y en la Pandi buscábamos esos lugares comunes, porque habían, yo soy una persona cis, había alguna otra persona cis también en el espacio, y cómo íbamos encontrando los lugares comunes vinculando nuestros malestares corporales, ¿no? mm, Vinculados con el género. Y habían espacios en los que podíamos pensar de forma común, y después mm, habían espacios en los que no, evidentemente, ¿no? Pero pensar en lo común para mí es una cuestión clave en mi trabajo. mm, O sea, no, y que tiene que ver con cómo una persona así se acerca a esta cuestión, ¿no? justamente. Y que Mm, tiene que ver con una pregunta íntima sobre mi propia experiencia de género, mira, de la que- niña masculina que fui mm, o la adolescente bisexual que me configuró, mm, que todo el tiempo habían movimientos con respecto a mi experiencia de género. mm, Y en ese lugar creo que lo trans, primero como una cuestión más teórica, pensándolo desde el feminismo, y luego como una cuestión afectiva, o sea, de afecto, ¿no? De afecto que te mueve, quiero decir, ¿no? Con mm, las personas que me fui encontrando, me ayudaron a elaborar también esa manera en la que yo me pienso y me experiencio como mujer, ¿no? mm, De una manera también más contingente. O sea, una pregunta que está negada a las personas cis, que es preguntarme por qué sé que soy una mujer, es una pregunta que de manera velada había estado posiblemente en toda mi experiencia, pero que lo trans abrió de una manera más fuerte, ¿no? Y creo que ese lugar es un lugar interesante, ¿no? Porque, no es, porque lo trans interpela también a la configuración identitaria de las personas cis. Y yo no estoy entendiendo los cis en términos ontológicos, sino en términos posicionales y políticos, ¿no? De quienes tenemos mm, determinados privilegios en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí creo que es el lugar o el lugar que puede facilitar un diálogo desde mi punto de vista más interesante, ¿no? Y tiene que ver por qué yo, como persona cis, me acerco a esta cuestión. A mí la cuestión de la adolescencia trans me permite pensar también sobre las adolescencias cis en la actualidad, ¿no? A ver, un segundo que se nos va a cortar y te voy a mandar otro enlace. Vale, ¿Vale? Te voy a mandar otro enlace porque me está pareciendo muy interesante todo. Sí que vamos a ir terminando, vale. pero quería comentar una cosa a propósito de esto que estabas diciendo, ¿no? De cómo a ti tu propia sexualidad te hizo preguntas y cómo has hecho esa pregunta algo, un material de investigación también, ¿no? Y cómo has encontrado, no sé si has encontrado o te has podido hacer más preguntas a través de la adolescencia trans, cómo eso te ha ido atravesando también, ¿no? Mm, Y quería destacar esto a nivel como científico, ¿no? Que se suele como denostar a la ciencia social, el trabajo social, la psicología cuando está más cerca de lo social que de lo puramente biomédico. eh, cómo se hace un trabajo realmente científico, ¿no? En el sentido de poder extraer algo de lo que estás observando que remueva nuestros propios conocimientos también, ¿no? Y no justamente el reverso de eso, que es, tenemos protocolos y las personas tienen que calzar en los protocolos, y si no, que están mal las personas, no que están mal los protocolos, ¿no? Como hay algo de eso que es muy raro hoy en día de cómo se entiende lo científico, ¿no? Y tú mencionabas antes también una crítica a las neurociencias y esto, cómo se puede pensar que todo tiene una explicación, cuando a veces la gracia de la ciencia también tiene que ver con poder hacerse preguntas que sean incontestables muchas veces, ¿no? O sea, me imagino yo que en estas dudas tú podrías seguir casi toda tu vida. claro, yo creo que esa es Mm, la potencia también, ¿no? mm, Pero es verdad que a veces en la lógica de la producción científica y mm, académica, la lógica de los papers, de las grandes mm, editoriales que que tienen claro, ranking. Es decir, es difícil, y bueno, donde hay un predominio y una hegemonía bastante mm, importante del neopositivismo, mm, de todo lo que es cuantificable y donde cada vez es más precario todo lo que tiene que ver con la reflexión más epistemológica, ¿no? mm, Y yo hago una reivindicación así también muy fuerte a la reflexión epistémica, ¿no? Sobre cómo nos acercamos a justamente. estas cuestiones Mm,
Y después de ahí, ¿no? Esa parte que creo que a veces mm, queda como muy desdibujada en muchos de los mm, procesos de investigación y para mí creo que es lo que te da fundamentos para poder hacer buenas preguntas. mm. Al final es lo que queremos, hacer, ¿no? Buenas preguntas, Justamente, eso es. otras no preguntas, es decir, las respuestas que vamos a tener Mm, siempre van a ser respuestas parciales, parcial. provisorias, Mm, temporales, y mm, que necesitamos verla a la luz de otros estudios, de otros mm, conocimientos. Pero bueno, como decía Haraway, ¿no? mm, Al final tenemos conocimientos que son situados en contextos muy concretos, pero me parece que es muy potente, a pesar de que esté denostado, que tenga menos valoración, ¿no? Pero mm, todos los marcos interpretativos vinculados con, ¿no? paradigmas interpretativos o críticos, las aportaciones que nos dan referidas a la textura de las vidas vividas de la gente, de mm, sus relatos, mm, ¿no? Creo que nos dan una profundidad, que eso no quiere decir que no necesitemos lo cuantificable, que también, ¿no? mm, Aquello que se puede cuantificar, pero creo que necesitamos alimentarlo con la novedad o la sorpresa que te da también acercarte al relato, ¿no? mm, Y a las narrativas de las personas. Y ahí creo que hay mucha potencia. Para mí ha sido clave no solo para pensarlo en términos de, bueno, después tienes que poner todos tus mm, mecanismos de control, de seco, de mm. método, ¿no? Para Sí, claro, hay que que ser lo que riguroso estás de todas haciendo maneras. entre Mm, dentro de lo que se considera el marco mm, científico, pero es verdad que para mí hay un tipo de metodologías de investigación que están más vinculadas con lo mm, biográfico, con el relato, mm, y con lo no gráfico, que me parece que tienen muchísima potencia para pensar también en esto que estamos hablando de la subjetividad y de los procesos también de acompañamiento, ¿no? mm, Social. Y que si sacamos esto de la ecuación, se nos hace muy difícil complejizar la realidad social y hacernos preguntas constantes sobre si lo que ponemos en marcha como en nuestras prácticas profesionales sirve o no. Para mí la cuestión de fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con que sí, claro. no siempre el conocimiento es un conocimiento aplicado, Mm, mm, pero para mí de fondo es que sea un conocimiento que nos permita tanto en acompañar, en el plano que sea, psicológico, educativo, social, mm. pero también activar políticas públicas garantistas de derechos, ¿no? Para mí es como la doble mirada que tiene el acercamiento que hago a a la investigación. Bueno, antes que todo, agradecerte por este tiempo. También te quería preguntar brevemente cómo ha sido recibido tu último libro. Pues acaba de salir a la venta esta semana, así que todavía Bueno, por pronto por esta iremos entrevista. viendo. Iremos viendo entonces. Y también te Pues, quería, bueno, no sé, yo quería recomendar la lectura de tus otros dos libros. Yo debo decir que Historias de Afecto a mí fue un libro que no sé cómo decirlo, que me afectó muchísimo. O sea, la sensibilidad que tienes para traspasar esas experiencias de adolescentes trans. Creo que son libros que también te cambian la manera de practicar, ¿no? La psicología, el psicoanálisis, en mi caso, el trabajo con adolescentes trans me gustaría recomendarlo mucho. Y bueno, también tu otro libro en colaboración con Miquel Misé, ¿no? pues muchas Eh, gracias. Sí, yo creo que, este libro, el último, es un diálogo con los dos anteriores también. mira, Mm, sé que un yo diálogo. me declaro fan tuyo absoluto. Y agradecerte, mira, yo creo que a mí me han quedado, por lo menos a medida que íbamos haciendo la entrevista, me han quedado un montón de cosas por preguntarte, pero lo que dijimos antes, ¿no? Hoy en día entrevistas de más de 40 minutos no las escucha nadie. Entonces, vamos a intentar dejar esta aquí y si a ti te parece, para más adelante hacemos otra. Me interesa mucho también todo cómo ha ido atravesándote el feminismo y cómo eso da una visión de trabajo, ¿no? En estos ámbitos. Así que Para mí yo bueno. creo que es Mm, clave y que en mm, parte, bueno, mucha gente, o sea, por el momento, o mm, sea, ya llevo años trabajando en esto, pero no me he visto en situaciones en las que me, co- me, mm, se enfrenten a mí por ser una persona cis trabajando este tema, ¿no? Y toco madera. claro. Pero no me ha Mm, solido, no me ha pasado. mm, Y le he dado muchas vueltas, ¿eh? A por qué no me mm, ha pasado. Y creo que una parte tiene que ver con la cómo lo articulo desde el feminismo. Creo que una parte tiene que ver con probablemente. verme como Sí. aliada. Sí. Mm.
creo que tiene que ver por ahí y en la parte también de, y también creo que en parte también la sensibilidad en el Justamente, acercamiento. Y eso tiene que, te... yo creo que son, porque si no, en el contexto en el que estamos, que es todo Mm, identitario, una persona claro. no puede hablar de lo Mm, trans y tal, mm. o sea, que eso quita que en otros contextos pues no me inviten o no sé qué por eso, porque no soy una Bueno, persona, pero sí, pero no me he visto nunca en una situación de confrontación. Y espero que no se dé, vaya, porque, esperamos que sea así. porque creo que va en contra de lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, Pero, claro. mm. Bueno, Noé, un beso, un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Ah, gracias a ti, que ha sido la primera con Eso el link. es, eso es. Y ya Hemos dado. espero que la tengamos publicada la próxima semana. Así que esperamos darle un impulso así.